Listo. Buenas tardes, mi estimado. Agradezco enormemente que usted me dedique parte de su tiempo para esta entrevista. Mi nombre es Luisa López Redondo y estoy realizando una investigación sobre las prácticas educativas para la enseñanza de la oralidad en contextos interculturales. Su experiencia sobre la oralidad para mí es invaluable para mi estudio. El objetivo de esta conversación es conocer su perspectiva, su opinión acerca de la oralidad en los entornos diversos y multiculturales. Esta entrevista es únicamente con fines académicos. Pero para iniciar, quiero que me diga quién es Miguel Ángel López. Cuéntenos un poco de usted. Peyuy. O Epeyuy. Ana Sarica. Ajá. Si puedo decir Tanuria Miguel Ángel Peyuy es mejor. Es como escuchaba de los viejos Putchipú que conocimos en la Junta de Palabreros, por un lado, y por otro lado, cuando en los últimos meses de la tía Imelda López Pieyu, que también me decía, como yo le hablaba mucho de mi interés por el Carairra, ¿sí? Que es el jaguar, ¿no? Del jaguar nuestro en el mito guayú. Entonces me identificaba mucho con el, más que Carairra, tú eres un Peyuy. Era como algo que aparece, desaparece, misterioso, ¿cierto? Y bueno, también enamoradizo, no solamente de las mujeres, sino también de paisaje, de momento. Entonces uno llega y se va, ¿sí? Como algo así. Y mi tía tenía razón, porque yo le prometía, el domingo que viene me quedo contigo, y resulta que llegaba era el martes, el miércoles, y después me iba antes de tiempo. Total que yo le agradezco mucho a ellas porque me quisieron como soy, ¿no? Como uno es realmente, ¿no? Pero me identifiqué con eso, entonces yo creo que ese es mi nombre, yo soy un Epeyuy, ¿no? Soy más bien esa parte de Miguel Ángel Epeyuy, que representa el Miguel Ángel que nuestros padres, de origen guayú por un lado, de origen mestizo por otro lado, pero que ambos con una creencia católica, entonces me la pasaron, vamos a bautizarte. Pero por encima de todo eso, yo con el catolicismo y con la iglesia, yo soy muy respetuoso, ¿no? Y cuando conocí la historia, cómo llegó la religión a La Guajira, Colombia, a América, que yo la llamo Abya Yala, luego te explico por qué. Lo respeté y dije, esto es muy valioso porque es parte de la creencia de las personas, ¿no? Claro. Sí. El primer guayú del mundo y la primera guayú mujer del mundo, por ejemplo, Akumaja, que es parte del mito de la sabiduría femenina guayú, seguro no eran cristianas. Claro. No eran cristianas. Pero en sustancia son cristianas, porque si entendemos que el cristianismo es el amor al prójimo, el respeto al semejante, el pueblo guayú es lo más respetuoso al semejante. Por eso yo defiendo lo que conozco. En mis 8 años, mis primeros 8 años fueron con mis abuelos guayú paternos. Entonces esos abuelos guayú paternos me marcaron mi destino. Por eso donde me presento, yo hablo, yo soy un guajiro de origen guayú. Así Eso es lo que realmente yo soy. Y todo mi camino y mi vida es alrededor de la Sucuaipa guayú. Eso es lo mío. Y no, cuando me insultan, cuando quieren bajarme a menos, pues los respeto y todo, pero yo simplemente estoy complacido de que Houta sopla en mi interior. Y ya, y voy fresco y seguro de mi herencia guayú. En ese punto, eso es lo que soy. Yo soy más que todo un mepeyo, y yo soy más que todo ese Aikeyu, ese descendiente guayú, y que agradece enormemente el corpúsculo
de origen guayú, si lo tengo en la pestaña o si lo tengo en la punta de la uña, eso para mí es suficiente. Por eso me represento como guayú donde sea, en cualquier escenario, ¿no es cierto? En ese sentido. Y voy caminando complacido y sobre todo en medio de los Yosú Parruruwa, que es el pichihuel, Bueno, de lo que es el jamuche, que es la tuna, de lo que es el mocoshira, que es el guamacho, que es el cutena, que es el indio desnudo, que es, por supuesto, aipia, que es el trupillo. O sea, toda esta fauna, esta flora, es mi abrigo, es lo que realmente me viste y me reviste, ¿no? En ese sentido. Eso es lo que soy. Y de manera atrevida, pero ese es mi derecho de ser atrevido. Es decir, uno, ser humano, tiene el derecho, obviamente el deber, que el deber es asumir lo que el derecho te genera. Entonces yo asumo un derecho, o sea, yo reclamo mi derecho, ¿cierto? De tener ujú, un respeto, de una vida amplia, caminos abiertos, ¿cierto? Eh, la posibilidad de crear amistades, de fundar familias, de todo esto son derechos, pero al mismo tiempo deberes. Entonces, como voy complacido con eso, simplemente hago, eh, levanto mi voz, levanto el dedo para hablar y hago defender no solo los míos particulares, sino colectivos. Entonces, si muy no bien. defiendo lo colectivo, no puedo realmente reclamar lo particular. Claro, ¿Sí? así es. Entonces, en ese sentido, eso es lo que soy. Y, y con el paso del tiempo, pues tuve conciencia plena de lo que he querido ser, lo que hoy incluso intento ser, que es simplemente un descendiente de un pueblo oral, descendiente de un pueblo narrador por excelencia, y que manejo obviamente desde esta lengua que es una lengua castellana, pero también de una lengua que me inspira en los conceptos, que es el guayunequi, porque yo conozco el guayunequi desde lo conceptual, ¿cierto? Y en ese diálogo entre el concepto de los términos de guayunequi y el desarrollo del castellano es que he venido formando mi filosofía y por supuesto mi literatura. Eso es lo que soy. ¿Cómo nace la pasión por la palabra, por la oralidad, por la poesía? No lo sé, o sea, no sé cómo nace, yo lo que sé es cómo lo siento. ¿Y cómo lo sientes? Sí, dale. Entendí que tenía una inclinación, obviamente, con el relato, sobre todo como escucha, Ujú, escuchando los abuelos, los tíos abuelos, ¿no? Estamos hablando de, para ser más preciso, una zona intermedia de la sabana de la Guajira, ¿no? Que va de Maicao a Riohacha, esta zona ujú, sabanera, y otra parte que es la zona de frontera hoy entre lo que es Venezuela y Colombia. O sea, todo lo que es la frontera en Maicao, ¿sí? ujú. Bajayura y Carraipía, o sea, Carraipía, que es nido del caraván. Esa es una zona clave en el proceso histórico porque el pueblo guayú bajó del norte en búsqueda de agua. Entonces hay una población guayú muy importante que empezó a motivarse, a moverse desde la Alta Guajira hacia la búsqueda del río, lo que llamamos eh, de alguna manera el Caráncara, es decir, Caláncara. sí, el Suchima, de alguna manera que es el ranchería, ¿no? Pero había otros indígenas que eran no guayú, que lo llamaban Seturma, y ese río el guayú se asumió que también le pertenecía, vamos a vivir allá, vamos a bajarnos para tener más cerca el agua. Y así se fue poblando toda esa media Guajira, que hoy la conocemos como media Guajira, ¿no? Por eso el viejo guayú empezó a llamar esa zona del río Schima. Schima era como que tierra, río, tierra del río. Sí, Y cuando tú pues, bajas
desde de la Alta Guajira, cuando tú vienes como persona, como familia, descendiendo, ¿sí? En tus animales, a pie, vienes caminando hasta allí, no encuentras un torrente de agua permanente. Es seco, árido, todo. Vienes bajando, ponte tú de Puerto Estrella, lo que hoy es Puerto Estrella, Puerto Virgen, toda esa zona de Taroa, y vienes bajando, en tiempos de sequía no encuentras agua muy escasamente, ¿no? Sobre todo no hay ríos ni arroyos. De pronto encontrarás ojo de agua, ¿no? Un huitpa, Así. que hay por allí. Pero cuando hay temporada de igua o de huyapu, Yep. que son tiempos de lluvia, sí encuentras arroyos, pero son arroyos de 30 días. Son arroyos de 42, 45 días. Luego otra vez se seca. Pero el Guayú empezó a bajar y oh sorpresa, encontró una corriente de agua dulce permanente, que incluso estaba en tiempos de sequía. Es decir, por ejemplo, el pueblo Guayú ha creado 4 estaciones, ¿no? En su calendario, un calendario estacional, un calendario climático, y está entonces lo que llamamos Houktarer, es tiempo de viento, dentro del viento. Eso va mediados de diciembre, enero, febrero y mediados de marzo. O sea, como 3 meses más o menos allí. Eso es puro viento. Estamos hablando de media Guajira hacia arriba, ¿no? Entonces, ahí hay un dominio del viento seco que aleja las nubes y todo se vuelve árido. Y a veces viene con arena. Recuerda que vienen unos torbellinos, sí, que vienen soplando el viento y trae arena y a veces nos ciega la vista y todo esto. En el mito Guayú aparece un relato que se llama Pichicua, que es el hijo de Ma y Hautai, es decir, el hijo del viento y la tierra. Y el Pichicua es un torbellino que molesta, que incomoda, que va dificultando el camino y la estancia. Eso es una temporada muy complicada del Guayú, pero que lo motiva también a moverse, a buscar agua, donde podamos tenerlo. Y ahí es importante el viejo cuando tiene ese poder extrasensorial para detectar el agua subterránea. ¿Cierto? Y con la varita que va identificando la energía del agua. Y por eso tenemos pozos de agua, la cacimba, todo esto que tenemos, los ojos de agua, todo eso. Y resulta que hay otra temporada que es Igua, que es donde empieza a llegar las pequeñas lluvias de marzo, abril, mayo. ¿Cierto? Ahí donde hay siembra, hay cosecha parcial, ¿no? Luego otra vez viene fuertemente la sequía, que es cuando lo llamamos en el calendario Guayú, Hamureru. Entonces eso es el hambre, tiempo del hambre, porque ahí sí nos fregamos casi todos. El viento sí es fuerte, el sol más perpendicular, las cosechas se secan y siempre se aumenta escasean los productos naturales, escasea la recolección de frutos, escasea la cosecha. Entonces ahí hay mucha hambre. Entonces también nos ayudaba mucho el mar, ¿no? Con los frutos del mar, el pescado, y ahí nos defendíamos. Luego viene una tercera estación que es la de Huyapu, que es sí, la de lluvia fuerte, ¿sí? Cantidad de lluvia, o sea, el dominio de Huyá, que va de septiembre, octubre y noviembre, ¿cierto? Esa es la última estación. Sí. Y es una estación, por el contrario, cargada de agua, entonces donde florece casi toda la sabana, el desierto también se reverdece, y agua, y bueno, las cascadas de Macuira aumentan, los arroyos duran más de un mes, y bueno, eso hay una facilidad de recolección de agua y ahí estamos bien. Y ahí termina como el ciclo del año, ¿no? Entonces son sequía, lluvia ligera, sequía fuerte, lluvia fuerte y luego sequía otra vez. Eso es un poco donde nosotros nos acostumbramos, ¿cierto? Entonces,
Entonces yo creo que ahí, en la respuesta que te quiero dar, es que tuve conciencia de eso, ¿no? Tuve conciencia de eso para luego entender en el sueño cómo te llega cada herencia y cada palabra en tu sueño y cómo entiendes tú, cómo puedes traducir eso en tu cotidianidad. Y ahí se fundan los relatos, Ah, ya. los cuentos, más que todo cuentos y canciones como Hayechi y todo eso. Entonces yo simplemente escuchaba en esos primeros 8 años Ya. Hayechis de Houtadero. Son distintos a los Hayechis de lluvia. Son, o sea, los relatos de fruta, de cosecha, esos son otros relatos. Todo dependiendo de la De estación la del estación año. climática de nuestro calendario. Así es. Y ese calendario, prima, también está asociado al cielo, porque no solamente era el día, sino la noche. Claro. Entonces, por eso, por fortuna, tenemos que agradecerle a los primeros guayú que empezaron a mirar el cielo y a distinguirlo. Entonces, por eso lo asocian con cada estación. Entonces, la estación, por ejemplo, de las primeras lluvias, que es de marzo, abril y mayo, ellos ven que en el horizonte siempre está un cúmulo de estrellas que se coloca en el horizonte, es decir, tipo 6 de la tarde a 7. Empieza a brillar, pero ahí en el horizonte. Y dice, pero bueno, ese grupo de estrellas, ¿qué es lo que pasa? Porque se ubica ahí. Y cuando justo se ubica ahí en el horizonte, empieza a llover. Entonces, por eso ese grupo lo llaman Igua. Y ahí la temporada es la temporada de lluvia ligera. En realidad el grupo lo llaman como Igouya, como una especie como ojos de esas estrellas, así como ojos de la lluvia. Y resulta que llevándolo a la cultura occidental, eso viene siendo las Pléyades. Los expertos en todo el tema del cielo, de la astronomía y todo esto, son las 7 cabritas. Esas que vemos así como unidas así en el cielo en la noche. Entonces, pero el guayú le llama Igouya. Y son esas estrellitas unidas, pero no en el techo del cielo, sino en el horizonte, es decir, cuando se inclina. Y siempre ocurría en marzo, abril y mayo. Entonces, por eso llamaban también tiempo de Igua, de Igouya. Y todo lo que cosechaba se llamaba Iguatumuin. Es decir, sí, entonces todo lo que sea frutos de temporada de lluvia ligera. Entonces tienen relatos de eso, también relatos de medio año, o sea, junio, julio, agosto. Entonces relatos de Hamuru, es decir, como decir dentro del hambre o tiempos del hambre. Y eso era tremendo. Entonces cuando yo escuchaba, por ejemplo, que Hamu, pero ¿qué es Hamu? Era el hambre. Pero ¿por qué tú me lo dices como si fuera una persona? Es que los primeros relatores guayú siempre personificaban. Todo lo personificaba y eso era maravilloso y eso me influyó. Entonces, fíjate tú que el criollo en la cultura occidental uno dice el hambre. Y uno dice, ay, es cuando yo no he comido. Así es. Sí, entonces, pero en nuestros pueblos no, hay algo maravilloso y dice, no, yo lo personifico. Hago una prosopopeya, es una figura retórica. Y resulta que el hambre, entonces, le ponen como un hombre joven que tiene flecha, tiene un hat, y entonces va cogiendo, es un sinvergüenza, pero él aparece en los caminos justo en junio, en julio y en agosto. ¿Y a quién ataca? Pues aquí atacan a los locos que se ponen a caminar a esa altura del sol y ¿cómo se te ocurre caminar a las 12 del mediodía en pleno julio? Te va a dar sed y te va a dar hambre, entonces yo te voy a flechar. Entonces hay una relatoría magnífica, una narrativa alrededor del hambre, pero como ser humano, casi que como un enemigo de nosotros. Ese es un enemigo, esa es parte del grupo de Guanuru. Y tú sabes que Guanuru es el jefe de la enfermedad.
Guanuru es como el patrón de las enfermedades. ¿Sí? Y Hamu hace parte de ese mundo de Guanuru. De Guanoro. Sí. Pero él específicamente tiene una flecha y para... Ah, pero no flecha el cuerpo, él flecha la huella. Entonces, el caminante que anda perdido, muerto de hambre, busca comida y no la encuentra, pero deja huellas. Entonces llega hambre y dice, bien, ahora te voy a flechar la huella. Y cuando flecha la huella, lo que hace es que condena a sus descendientes. Porque él puede seguir vivo, pero como dejó huellas y las huellas son sus hijos. Claro. Entonces, la descendencia. En la descendencia. Entonces, lo que nos narra ese relato maravilloso de Hamu es que cuando los padres sufren hambre, los hijos lo heredan. ¿Cierto? Y eso ahí es importante saberlo para ver cómo combatimos los demás y ayudamos a que eso no siga. ¿Cierto? Entonces, mira esa narrativa que tiene nuestro pueblo. Y así sucede también con Huyapu, cuando es lluvia abundante. Entonces Huya, que es nuestro abuelo, entonces está enamorado de una mujer llamada Ma, que es la tierra. Entonces fecunda, entonces el relato dice que la lluvia, la gota, es semen, es como un semen, y cuando cae en la tierra, en los surcos, esos surcos es como la vagina, entonces fertiliza, entonces hace fecundación, y al fecundar pues nace el fruto. Por eso en Guayunequi, cuando tú quieres decir hijo y cuando tú quieres decir fruto, es lo mismo, achón. Entonces, los humanos y los hijos son frutos, achón. Somos frutos obviamente, de una mujer, en este sentido. Entonces, son relatos que se dan a conocer más en Huyapu. Los del hambre se dan a conocer más en junio, en el tema de Jamur. Y así sucesivamente. Entonces, eso me ha quedado grabado y yo lo tenía allí. Y sucedió que, bueno, en la familia particularmente tuvo un conflicto de guerra interclanil. Los abuelos paternos fallecieron en un combate y esa guerra pasó a los hijos y también iba a pasar a los nietos. Entonces lo que hicieron mis padres fue que nos sacaron de esta zona de Carraipia, y nos pasaron primero a Maicao y luego a Riohacha y después a Medellín. Yo llegué a Medellín como a los 12 años, 13 años, y pues perdí ya esa conexión con el Guayunequi, con esos relatos, y entré a otro mundo, pues, por supuesto. O sea, un mundo occidental. El mundo occidental. No tenía ni idea de música clásica, de cine. Pues sí, yo una vez me lleva un tío al Teatro Imperio en Maicao. Yo vi una película ya, tenía poquitos años, me impresionó, pero no era habitual, una cosa así. Y una vez mi papá me llevó a Riohacha al Teatro Aurora y vi una película del oeste allá. Tenía yo como 10 años, pero no más. Pero cuando yo llego a Medellín, llevo como 13 años, a los 2 años, o sea, ya a los 16 años, yo tengo ya una conciencia de quién soy yo, una cosa loca. Pero al mismo tiempo empiezo a conocer bibliotecas, cine, danzas. A conocer el arte occidental que no conocía. Entonces eso me puso a repensar, ¿no? Y dije, bueno, pero ¿qué es esta vaina? Y ahí empezó a soñar, y me salieron unos relatos, unas historias en el sueño, muy visual, ¿no? Pero no sabía cómo contarlo, o sea, cómo escribirlo más bien. Y en cambio sí sabía cómo contarlo. O sea, cómo contarlo. Entonces, cuando quise pasarlo al papel, salía como muy aburrido. Pero en cambio, cuando lo contaba, era más alegre. Entonces, ahí me di cuenta que era más oral que escritor. ¿Cierto? Entonces, investigué más y me di cuenta de algo maravilloso. Y es lo que te voy a decir sobre la oralidad. No sé si esa está en la pregunta que viene. ¿Cómo descubrir la poesía y todo eso? Yo creo que la poesía y eso más bien me descubrieron a mí, o sea, ellos me buscaron a mí, el espíritu poético y todas estas cosas me buscaron a mí, es decir, como si fuera un espíritu que recoja a todas las personas que sean inclinadas a esto y tráiganlos para acá, algo así, y yo caí ahí en esa red.
y aquí estoy. Entonces, en resumen, yo simplemente me reconozco que he sido atrapado por una energía narradora que tiene una clara influencia desde el mundo wayuu, ¿cierto? Ahora bien, yo represento una mixtura de cultura, ¿cierto? Yo hago parte de una zona de contacto, de fronteras culturales, y participo en la cultura occidental. Me manejo el castellano, todo esto, bien. Pero la inspiración, es decir, lo que realmente puede ser original en mí, tiene el principio desde la cultura wayuu, desde la Sukuaipa wayuu. Desde ahí es donde viene. Y simplemente cuando tengo conciencia de ello, lo que hago es tratar de traducir, de poder reinterpretar, entregar al resto, el poder pasarlo al resto. Por eso dice que nosotros somos enteramente orales. Claro. Y por eso he entendido, cuando escuché también después que regresé de Medellín, me puse a escuchar a las tías más, con más atención, desde Guayunequi. Y luego conocí a los Puchipu más en contacto directo, en convivencia. Porque hay que convivir. Esto no es asunto de libros. Si no tienes convivencia, tienes ahí una gran debilidad, porque hay que convivirlo, ¿cierto? Los libros nos complementan. La investigación del antropólogo es muy importante y nos complementa, pero no es con la investigación del antropólogo, es con tu propia vivencia. Entonces eso me permitió entender que la oralidad es una condición humana. La oralidad no es una característica creativa del ser humano. Una característica creativa del ser humano, ¿sabe qué es? La literatura, la escritura. Esa es una característica creativa que posteriormente hace el humano, pero la oralidad está mucho más allá. Es más profunda. Porque sencilla y llanamente la oralidad es tu propia naturaleza de ser. Es decir, todos nacemos orales. Y algunos pueden, digamos, formarse como escritores y escritoras. Pero ese ya es otro proceso. Claro. Pero todos los seres humanos de distintas etnias, de distintas lenguas, de distintos géneros, hombre y mujer, los une algo maravilloso y es la oralidad. Entonces todos nacemos con el don de la oralidad. La oralidad es nuestra distinción como seres interpretativos de la vida. Entonces cada ser humano tiene un tipo de oralidad. Por lo tanto, nunca se pierde la oralidad. Lo que se pierde es el cultivo de la oralidad. Es decir, que tú lo abandonas, pero ahí está siempre. Es decir, él nunca desaparece. Es como un manantial de un río. Entonces tú dices el río Magdalena, que es el más grande del país. Tú simplemente lo recorres hacia el origen y vas a encontrar el origen del río Magdalena. Y está manando agua. Nunca deja de manar agua. Esa es la realidad. Nunca deja de manar el relato. Entonces no desaparece. ¿La escritura qué es? La escritura, ¿sabes qué viene siendo? Si la oralidad es manantial, que nunca cesa, nunca se seca. La escritura viene siendo entonces una acequia, una vertiente que te lleva a una laguna, te lleva a un lago, ¿cierto? Que depende del manar que está en la montaña. Entonces, o que está en la superficie del ojo de agua. La oralidad es manantial y la literatura es una laguna de ese manantial. De ese manantial. Eso es lo que interpreto.